Good morning, dear students. Welcome to this online session. This is English Does Work Level 4. And today we're going to explain this next activity, historical characters. This is a forum. So the idea is to explain first the topics of this learning component, and after I'm going to give you all the steps and instructions to develop this activity. All right, so let's go to the second learning component, when I was younger. And here we're going to find all the topics for this learning component. So the first one is verb to be in past tense. So we are going to focus on the verb to be when we are talking about past events, time expressions for past tense, and let's talk about my life. This is another folder where you guys can find information of your life in past. Okay, so let's explore the first one. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar esta videoconferencia explicando el segundo componente informativo y posteriormente vamos a hacer la explicación de la segunda actividad de aprendizaje del curso, la cual es un foro temático en donde ustedes deben presentar a un personaje famoso. Good. The first folder is about the verb to be. So we are going to focus on the verb to be in past tense. Remember, this is an irregular verb. This is an irregular verb and has different forms depending of the tense in which it is conjugated. So in past, we have two forms. We have was and we have were. So it depends of the person. It depends of the pronoun. So remember, was and were. So for the first person, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Okay, so that's the verb to be in past. Aquí tenemos entonces la conjugación del verbo to be en pasado. Yo era o yo estaba. Para el pronombre I, el auxiliar sería was. Para el pronombre you, el auxiliar es were. Para el pronombre he, el auxiliar es was, she, was, it was. Y para los pronombres we, you, they, vamos a utilizar el auxiliar were. Esto traduce yo era, yo estaba, él era o él estaba, ella era o estaba, nosotros éramos o estábamos. Es decir, es el verbo ser o el verbo estar, que es el verbo to be. Ok. Por aquí tenemos los usos del verbo to be. ¿Listo? Entonces, lo podemos utilizar como un verbo auxiliar, ¿cierto? Para construir, por ejemplo, un tiempo continuo. Cuando hablamos del pasado continuo, pues necesitamos el verbo to be en pasado. Yo estaba corriendo. I was running. ¿Sí? Entonces, nos sirve para hacer algunas construcciones gramaticales. También me sirve para indicar dónde estábamos, es decir, ubicación. Yo estaba en Colombia. I was in Colombia. Sandra was in Colombia. I was in the school. Yo estaba en la escuela. Ellos estaban en la casa. They were at home. Cuando hablamos de sentimientos, algunos estados emocionales, también utilizamos el verbo to be. John was happy. John estaba feliz. My parents were busy. Mis papás estaban ocupados. Ok, muy bien. Cuando hablamos también del tiempo, distancia, clima o costo, utilizamos el verbo to be. I didn't know it was so late. No sabía que estaba tarde o que era tarde. It was cold this morning. Cuando hablamos del clima, estaba frío o hacía frío esta mañana. También para el verbo haber. Recuerden que el verbo haber es el verbo there is o el verbo there are, pero recuerden que estamos hablando en pasado, entonces yo podía hablar de existencia en el pasado, había o hubo también, se puede traducir. There was sería la forma en singular
y there were sería la forma en plural. There was a hurricane on the island. Hubo un huracán en la isla. Aquí pues utilizamos el was porque es singular. There were many volunteers to rebuild it. Hubo muchos voluntarios para reconstruir, ¿qué? Pues la isla. Estamos hablando de una isla. Entonces aquí utilizamos el were porque el sustantivo es plural. Muy bien, cuando hablamos del pasado progresivo, ya lo mencioné anteriormente, was playing, were playing, entonces sería el auxiliar para ese tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de comportamiento de las personas, people's behavior. I was being careful and attentive. Yo estaba siendo cuidadosa y atenta. You were being very rude to your teacher. Ustedes estaban siendo muy groseros, rudos, groseros, altaneros, con su profesor, to your teacher. ¿Cuáles son las diferencias entre el was y el were? Bueno, recuerden que principalmente eso lo define el pronombre, ¿no? Hay unos pronombres que van con was y otros pronombres que van con were. Entonces esa es la principal diferencia entre el was y el were. Tenemos un modo indicativo, que es un modo gramatical que lo utilizamos para expresar declaraciones objetivas, es decir, cosas que suceden en realidad y hechos conocidos. Y también tenemos el modo subjuntivo, que también es un modo gramatical que utilizamos para expresar un deseo, una sugerencia, también situaciones hipotéticas o que son muy poco probables, que realmente pues no son reales. Esto lo van a ver a profundidad más adelante. Entonces, el was lo utilizamos en el modo indicativo cuando algo real sucedió en el pasado, solamente con la primera y tercera persona del singular, es decir, con I, he, she, it, lo que yo les mencioné hace un momento, que estos 4 pronombres van con el auxiliar was y es el verbo to be en pasado, yo era o yo estaba. Pero el were también lo utilizamos como modo indicativo cuando algo sucedió, es decir, cuando estamos hablando de eventos pasados, con estos 3 pronombres, we, they, you, que fue lo que expliqué hace un momento. We were, they were, you were. Y habla de el pasado del verbo to be. Pero resulta que también lo podemos utilizar con el verbo wish. El verbo wish se usa para hablar de deseos, de lo que yo desearía que ocurriera, o que, bueno, que sí que ocurriera en el presente, utilizando la estructura del pasado. Por ejemplo, ojalá yo no viviera con mis papás. Ojalá yo pasara el examen. Ojalá yo hablara inglés, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando utilizamos la expresión wish como deseo, ¿sí? Pero la estructura es bajo el pasado simple. Entonces, más adelante, cuando ustedes vean esa estructura del wish, se van a dar cuenta que todos los pronombres van a ir con were, ¿sí? Entonces, miremos ejemplos. I wish I were taller. Desearía ser más alto. Ojalá yo fuera más alto, ¿cierto? Se puede traducir de las dos formas. Como estamos trabajando el verbo wish, entonces aquí utilizamos como auxiliar el were, no el was, a pesar de que I va con was, cuando les mostraba por aquí anteriormente la distribución, pues en este caso, al utilizar el verbo wish, utilizo were con todos los pronombres, con I, you, he, she, we, they. Miremos este. If the weather were better, we would go swimming. Si el clima fuera mejor, aquí ya es un condicional de probabilidad, él iría a nadar. He would go home. Swimming, sorry. Entonces aquí el clima se supone que es tercera persona, it, y debería ir con was. Pero como es un condicional, entonces trabajamos esa estructura con el were. Eso lo van a ver más adelante cuando trabajemos los condicionales, cuando trabajemos más a fondo el verbo wish. Entonces ustedes pueden ver en esos casos el were combinado con esos pronombres. Ok, vamos a revisar este video. Let's check this video, sentence structures.
Sentence structures. Sentence structures for the verb to be in past tense. In the simple past tense, sentences that use the verb to be as the main verb are useful to express what and how we were, where we were, and how we felt and behaved in a time before the present. Let's see the sentences or grammatical structures used to express this information. The first structure is the affirmative sentence. Here, you're going to put the subject first. It can be a personal pronoun or a proper name. After that, you are going to add the verb to be depending on the subject. For example, if you're going to talk about singular persons like I, he, she, it, you're going to use was. But if you're going to talk about a plural person like we, you, they, you are going to use were. Be careful with the singular second person you. It doesn't matter that it's singular, you are going to use were. And after the verb to be, you are going to put the complement or the rest of the information in the sentence. For example, you can use an adjective that talks about how you felt in the past. For example, I was happy. Yo era feliz. Or you can use a noun that signifies a place to talk about the previous location that someone had. You were at school. Tú estabas en la escuela. Or you can use a noun to talk about the previous occupation or profession that someone had. For example, she was a waitress. Ella era una mesera. Or you can use an adjective to talk about the appearance that someone had in the past, or a physical attribute. For example, you were skinny. Ustedes eran delgados. The second structure is the negative sentence. Here, you are going to use the negative particle not, and you are going to put it right next to the verb to be. It's the same structure as the affirmative sentence. The only thing is that you are going to put the negative particle not right next to the verb to be. You can also use a contraction. If you don't use the contraction, you are going to pronounce it, for example, was not. And with the contraction, wasn't. With where, you're going to pronounce it were not. And if you use the contraction, it will be weren't. For example, I wasn't sad. Yo no estaba triste. He wasn't hungry. Él no estaba hambriento. She wasn't an actress. Ella no era una actriz. And with weren't, you can say, we weren't in the park. Nosotros no estábamos en el parque. Or you can say, we were not. Like here, we were not in the park. Nosotros no estábamos en el parque. It means the same thing. Weren't is the same as were not. Then you have the interrogative structures. But here we have two types of questions. We have closed questions or yes or no questions, and we have information questions or open questions. We are going to start with the yes or no questions. Here, you are going to put first the verb to be. It's not like in the affirmative sentence that you have the subject first and then the verb to be. Here, you're going to put it backwards. You're going to put it first the verb to be and then the subject.
It's very different from Spanish because in Spanish we have the same structure. The only thing that changes is how you say it, the tone of your voice. For example, an affirmative sentence in Spanish, ella era inteligente. You are affirming that. You are saying that that is true. But then, if you want to ask about that, ella era inteligente, it's the same order for the words. The only thing that changes is your tone. Ella era inteligente, ella era inteligente, but in English, the order of the words actually change. For example, an affirmative sentence, she was intelligent. But the question, was she intelligent? Another example, they were students. That's the affirmation, ellos eran estudiantes. But if you want to ask about that, you are going to ask, were they students? Ellos eran estudiantes? You have a short answer or two short answers for this. Yes, they were, that in Spanish means sí, or no, they weren't, that in Spanish means no. This is the short answer, or you can give the long answer. Yes, they were students, or no, they weren't students. Or if you don't use the contractions, no, they were not students. For the information questions, it's exactly the same structures as yes or no questions, but you're going to put at the beginning of the sentence or at the beginning of the question a WH word. The difference between a yes or no question and an information question is that a yes or no question, like its name says, is asking for you to confirm or deny something. You only have these two options to answer, yes or no. But an information question is asking for information, for a fact, or some data. In this case, you are going to put the exact same structure as a yes or no question, but you're going to add the WH word that you need for you to ask that piece of information. It can be where if you are asking about a place. It can be why if you're asking about a reason. It could be when if you're asking about a time. So you can say, where was she yesterday? ¿Dónde estaba ella ayer? O where was he yesterday? ¿Dónde estaba él ayer? Why were they angry? Why were they angry? Porque ellos estaban enojados. When were you a student? When were you a student? ¿Cuándo eras tú un estudiante? And that is all for today, class. Thank you very much. This was the class. Great. So there are the different ways we can use the verb to be in past tense, was and were. The auxiliary was, the auxiliary were. All right, good. Okay, so let's go to the other part of this component, this learning component. And here we can see time expressions for past tense. Vamos a trabajar las expresiones de tiempo. Esto también para que lo implementen a sus actividades. Bueno, tenemos esta que es last. Todo lo que lleve last hace relación a pasado. Es decir, tiempos pasados. Last night quiere decir la noche pasada o anoche, como decimos en nuestro idioma, anoche. Last weekend, el fin de semana pasado. Last year, el año pasado.
Let's Wednesday, lo podemos combinar con días de la semana. Let's Friday, let's Sunday, let's Saturday. Let's Christmas, la Navidad pasada, entonces lo podemos combinar con algunos holidays. Let's month, el mes pasado. La expresión ago también hace parte del pasado, nos sirve como una expresión de tiempo del pasado y esto traduce hace o atrás. 5 minutes ago quiere decir 5 minutos atrás o hace 5 minutos. An hour ago, una hora atrás. A week ago, hace una semana. A month ago, un mes atrás. A year ago, hace un año. A long time ago, un largo tiempo atrás. Yesterday también hace parte del pasado, indica ayer. Yesterday solito. Yesterday morning quiere decir ayer en la mañana. Yesterday at noon, ayer al mediodía. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Yesterday evening, ayer en la noche. The day before yesterday quiere decir el día antes de ayer. Antes de ayer, como decimos nosotros aquí en nuestro idioma. Antes de ayer. Aquí están las explicaciones de cada uno. Let's, ago, and yesterday, para que lo lean. Aquí algunos ejemplos. Sandra was busy yesterday morning. The kids were at the grandmother's house the day before yesterday, el día de ayer, antes de ayer. Y por acá tenemos una actividad dinámica para que ustedes también la puedan realizar. Deben completar las oraciones usando expresiones de tiempo, estas que acabamos de ver, ago, let's, and yesterday. I am good today, but I was sick last, ago, or yesterday. Ahí definen cuál de las opciones que les dan es cada una de las oraciones. Verifican respuestas y listo. Ahí tenemos esa actividad didáctica. And this last part of the component is another one who talks about your life but in past. All the events that already passed in your life. So if you guys want to describe some situations of your personal lives, you can find information here and vocabulary that you can use. How I used to feel in the past. ¿Cómo solía sentirme en el pasado? Pues puedo utilizar algunos adjetivos como happy, bored, in love, sad, enamorado, triste, feliz, aburrido, emocionado, excited, jealous, celoso, angry, worried, exhausted, scared, lonely, proud, orgulloso, solo, asustado, exhausted, demasiado cansado. Eso lo puedo también utilizar con el verbo to be en pasado. Recuerden que uno de los usos es hablar sobre los estados, las emociones. I was worried. Sarah was happy. My girlfriend was jealous. My brothers were excited. Entonces, lo pueden utilizar. De hecho, esto también lo pueden utilizar para la evidencia de la línea de tiempo, toda esta información. Algunas etapas de mi vida. Stage of my life. Childhood, newborn child. Toddlerhood, preschool years. Adolescence, young adulthood, middle adulthood, late adulthood. Bueno, todas las etapas de la vida también les puede servir para su evidencia de la línea del tiempo si aún no lo han hecho. My social, my family life. Algo sobre la vida social y familiar. Birthday, cumpleaños. Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, que pues se celebra sobre todo en Estados Unidos. Summer vacation, las vacaciones de verano. Baptisms, anniversary, birth, wedding, baby shower. Y por acá una actividad didáctica relacionada con esta temática. Listen to the audio, esto es un listening, and fill in the blanks. Y llenemos los espacios. Por aquí tenemos, most people were happy during their, y escuchamos, hacemos clic en play. Most people were happy during their childhood. Muy bien, y aquí decía childhood, de acuerdo con lo que escuchamos en el audio. Entonces, reproducen el audio y realizan la actividad.
Listo, entonces estos son los 3 módulos de este componente formativo. Aquí sobre todo aprendieron a utilizar el verbo to be en pasado, el was y el were, cómo estructurarlo tanto en afirmativo, negativo e interrogativamente. ¿Para qué me sirve el verbo to be en pasado? Para hablar de emociones, para hablar de lo que éramos o dónde estábamos. Recuerden que hay por ahí unas clausulitas de los condicionales y del verbo wish, en donde se utiliza el where para todos los pronombres. Por aquí también time expressions, expresiones de tiempo que pueden utilizar. Y por aquí cómo me sentía en mi vida, pues hablando de eventos pasados, ¿no? Eso es lo que resume todo este componente formativo. Entonces, vamos a revisar ahora la actividad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar esta actividad. Esta actividad se llama Historical Forum Characters. Esto es sobre el foro de los personajes históricos. Entonces, ¿qué deben hacer acá, chicos? Ustedes deben, primero que todo, revisar entonces este componente formativo, a revisar el pasado simple. De hecho, en la sesión anterior pudimos trabajar el pasado simple, algunos hechos históricos, trabajamos todos los verbos regulares y irregulares, les compartí a su correo el listado de verbos regulares e irregulares para que ustedes se los vayan aprendiendo. Para esta actividad, ustedes primero que todo deben escoger un personaje que haya tenido cierta relevancia en la historia. Puede ser un personaje que ya haya fallecido o que aún esté con vida. Van a destacar los 15 eventos principales de este personaje, así que ustedes consideren que son importantes, que se pueden resaltar, que aportaron, no sé, a la ciencia, a la física, a la historia, y los van a ordenar de manera secuencial, ¿sí? De manera cronológica. Nos van a mostrar cuáles han sido esos eventos importantes de esa persona, desde que nació, por ejemplo, su nacimiento, dónde se crió, dónde inició sus estudios, dónde se graduó, qué hizo, cuáles fueron sus principales aportes a la humanidad o a la historia, etc. Recuerden que puede ser alguien de Colombia, alguien internacional, puede ser alguien que haya fallecido o que aún esté vivo. Yo por aquí les traje algunos de Albert Einstein y acá aparece subrayados, resaltados los verbos. Algunos son verbos regulares y otros son verbos irregulares. La idea es que ustedes utilicen ambos. He was born in Germany. Entonces aquí puse, por ejemplo, su nacimiento. He became a Swedish citizen in 1901. Por ejemplo, en este caso lo que yo hice fue utilizar un verbo irregular, ¿sí? Entonces ustedes también lo pueden hacer. Acá tenemos graduated. He graduated from Zurich in 1900. Acá utilizamos también otro verbo, este es regular. He married his first wife in 1903. Por acá tenemos he divorced and married his cousin Elsa Einstein in 1919, sorry. Por ejemplo, acá tenemos otro verbo regular. He developed the theory of general relativity in 1915. He won the Nobel Prize in Physics in 1921. He left Germany in 1933. Entonces aquí puse varios verbos. He died in 1955 at the age of 76 years. Entonces, esa es la idea, que ustedes construyan de manera cronológica esos eventos importantes y los publiquen en el foro. ¿Listo? Entonces, ¿dónde los van a publicar? Ya les voy a mostrar la ruta para que puedan acceder a este recurso. Entonces, ustedes ingresan a Sayuna. Perdón, un momento, ya les muestro.
Ok, acá tenemos Ayuna, el menú principal. Vamos a esta sección que se llama guía de aprendizaje, la desplegamos y aquí nos aparece, bueno, primero el componente formativo que estábamos trabajando el día de hoy y por acá encontramos el enlace para participar en el foro personaje histórico. Esto es una actividad de writing, entonces aquí lo que se va a evaluar precisamente es el tema de la escritura. Por aquí tenemos entonces ya las intervenciones de otros compañeros. Ya varios de ustedes han participado. Entonces la idea es que ustedes aquí puedan hacer también su intervención. Por ejemplo, Juan Camilo, my historical character is Gabriel García Márquez. Entonces nos menciona un poco acerca de él, algunos eventos que quiso destacar, los verbos, began, traveled, married, won, reached, was, el verbo to be en pasado, ¿sí? Y la cronología, ¿listo? La idea es que ustedes también puedan participar de, de sus compañeros, es decir, que vayan y les hagan comentarios también a las participaciones de sus compañeros, que lean esas intervenciones y ustedes les hagan preguntas, comentarios, etc. Entonces aquí ya varios han hecho su intervención y la idea es que los lean, ¿listo? Galileo Galilei, también una pequeña introducción y los 15 eventos también importantes, miren, verbos regulares, irregulares, la estructura, información, etcétera. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere, chicos, cuando mencionamos esta actividad del foro personaje histórico. 15 eventos, escogen un personaje, hacen clic en añadir un nuevo tema de debate. Acá pueden escribir, por ejemplo, introducing, I don't know, bueno, el personaje X que ustedes vayan a escoger y acá hacen ya su intervención, enviar al foro y listo, ahí ya nos aparece. O pueden escribir my historical character, que es el nombre de la actividad. ¿Listo? Muy bien, chicos. También pueden encontrar los pasos en la guía de aprendizaje. Allí en la guía de aprendizaje la pueden descargar y encuentran los pasos de esta actividad. Solamente buscan la actividad, por aquí debe aparecer, foro personaje histórico, bajan un poco más, les aparece los pasos, ¿listo? ¿Qué deben hacer? Miren, responder a estas preguntas o criterios que ustedes deben tener en cuenta, porque es importante este personaje, los 15 eventos, obviamente el orden en que se dieron esos eventos, utilizar el pasado, el verbo to be, los verbos irregulares, regulares, etc. Y listo, esa es la actividad para que por favor la empiecen a desarrollar. Si quieren pueden incluir también una imagen, ahí en el foro les permite agregar imágenes. All right, guys, so thank you very much for your time today. Gracias por su tiempo. Ahí está el componente formativo, el material de apoyo para que lo estudien, lo revisen y puedan desarrollar esta actividad. Thank you so much for your time. I hope you guys have a great week and meet you again next time. Nos vemos en la próxima. Gracias. Goodbye.